en plena luz, en plena luz, en plena luz. Un saludo para todos quienes nos siguen en este su espacio en plena luz por las ondas de Radio Magis. Es para nosotros un gusto seguir con este segmento de entrevistas y que podamos conocer a distintas personas que sin lugar a dudas enriquecen a nuestra humanidad y hacen que valoremos no solo lo que hacen, sino que valoremos lo que son y que lo manifiestan haciendo. Y absolutamente es una invitación hacia todos nosotros a que podamos ser como estas personas que estamos entrevistando, que son, que hacen y que de esa manera aportan a nuestra sociedad. La invitada del día de hoy está en el antiguo continente, en el viejo continente, perdón. Es parte de este mundo de la escritura. Sin lugar a dudas, un arte, y la escritura tan importante para toda nuestra humanidad históricamente hablando, porque es lo que ha determinado que seamos la sociedad que somos. Cuando surge la escritura es cuando los humanos vamos a demostrar realmente que somos distintos a cualquier otro ser en cuanto al razonamiento. Muchos decían que es la organización, pero bueno, todos pueden organizarse, pero a partir de la escritura es que vamos a desarrollar y vamos a crecer como humanidad. Podríamos dejarlo inclusive como un hecho anecdótico dentro de la historia, pero no es menos cierto que la escritura a lo largo de toda nuestra historia ha ido enriqueciéndonos más y más, y especialmente cuando tenemos personas que hacen de la escritura realmente un arte en el cual van a transmitirnos pensamientos, conocimientos, sensaciones, emociones, mucha pasión. Es decir, a partir de las letras podemos ser parte de la dinamicidad de este mundo, poder ingresar por lugares, atravesar tiempos, espacios, conocer personas. Entonces se imaginarán la riqueza extraordinaria que tiene la palabra, las letras, la palabra escrita. Y cuánto más placer conocer personas que hacen de esto, reitero, un arte y un beneficio para nuestra sociedad. Luego de esta pausa conoceremos a nuestra invitada. Espérennos. En el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz.
Estamos con Fabiola Morales Franco. Ella estudió en el Colegio Alemán Santa María de Cochabamba, es ingeniera industrial de la gloriosa Universidad Mayor de San Simón, tiene un máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña. Vivido y estudiado en México, en Distrito Federal, donde trabajó además en la Embajada de Bolivia, y posteriormente realizó también estudios en narrativa en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonés y el máster de Escritura Creativa en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la ciudad donde reside desde el año 2005. Y es precisamente allá donde está nuestra queridísima invitada. Fabiola, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? De nuevo, un saludo a la distancia. Hola, pues ahí súper contenta de que me entrevistéis y esto. Bueno, Fabiola, ya les decía, ¿no? Ella es escritora. En realidad hemos dado con ella gracias a las letras y entonces nos interesa muchísimo conocer a, a alguien que hace de las letras precisamente esto, ¿no? Un arte. Fabiola, bueno, pues para que vayamos conociéndote un poquito, ¿quién es Fabiola Morales? Fabiola es una persona que nació en Cochabamba, que es altamente cochabambina, pero que también es de todo el mundo, porque como he estado viviendo en otros países, me he llevado siempre un poco de ellos conmigo, ¿no? Y eso me ha hecho completarme como persona también. Entonces, soy un poco cochabambina, soy un poco mexicana, soy un poco catalana, y si algún día cambio de país, pues seguro que también seré un poco del lugar al que vaya. Qué lindo escuchar esta presentación de Fabiola, ¿no? Es una persona que ama el lugar en el que vive, en el lugar Sí. en el que se desarrolla. Si tuvieses que rescatar algo significativo o algo muy importante para tu vida de Bolivia, de México y de Barcelona, ¿qué sería? Bueno, de Bolivia son mis raíces, ¿no? O sea, yo a Bolivia la llevo en la piel. Es inevitable estar aquí y que la gente no sepa de dónde vengo, porque no es solo un lugar donde he nacido, es el lugar que me ha dado la raza, que me ha dado los ojos, que me ha dado todo lo que soy, ¿no? Son mis padres en mi cuerpo, mis abuelos y todos mis antepasados. De México, yo creo que es el conocimiento de la vida, ¿no? El hacerse adulto, porque mientras estuve en Bolivia, pues de alguna manera estaba atada al nido, y la primera vez que estuve sola, en una ciudad mega enorme, pues en México, o sea, salí de Cochabambita, que tenía 700,000 habitantes, a una ciudad con 23 millones. Entonces, y para mí México es el conocimiento de la vida y de la muerte, ¿no? Porque ahí me pasaron muchísimas cosas, y también porque México en sí mismo está, y toda la cultura azteca está ligada constantemente a la violencia y a la muerte, ¿no? Y de Barcelona, pues para mí Barcelona o Cataluña es es mi lugar, ¿no? Yo todavía me despierto cada día, y cuando abro mi ventana, es algo que siempre cuento, siempre siento que este es mi lugar, este es el sitio por el que he caminado hasta llegar aquí, ¿no? Y soy absolutamente feliz, es el lugar en el que me he encontrado a mí misma. Y bueno, compartirán conmigo cuando afirmo que notamos en el relato de Fabiola este gusto de los tres lugares que nos ha señalado, ¿no? Entonces, creo que es menester tener bien en cuenta esta importancia de disfrutar de los lugares a los que en los que uno le toca estar, les toca residir, le toca trabajar, le toca pasar buenas
y malas también. ¿Alguna vez Fabiola se imaginó que estaría así en lugares distintos y absolutamente distantes, porque Bolivia acá, México arriba al norte, y nos vamos hasta el viejo continente? Fabiola en su adolescencia, en su juventud, tenía estas visiones, preveía dejar Bolivia, ir de un lado a otro lado. Sí, no sé si la palabra es imaginar, pero sí que lo deseé mucho, muchísimo. Entonces, bueno, la escritora tiene también estos dejos de aventura, ¿no? De abrirse al mundo, ser Sí, ciudadana del mundo. sí, exacto. O sea, el otro día en Twitter había como una encuesta de cómo te veías tú a los 13 años, ¿no? Pues la mayoría de la gente, pues a los 13 años siendo adulto, ¿no? Tu proyección a los 13 años es lo que ibas a hacer de adulto. Entonces, la gente que pensaba a sus 13 años de cuando sería adulto, pues se veía con una casa, con un coche, con una familia, con hijos, marido, mujer, lo que fuera. Pero si yo me preguntaba qué pensaba yo a los 13 años, yo pensaba en el momento en que iba a salir, en el momento en que iba con el mundo, en el momento que pudiese viajar a lugares mucho más lejanos que incluso que Barcelona, ¿no? Nunca pensé textualmente voy a ir a vivir a México o voy a ir a vivir a Barcelona, pero sí que tenía ese impulso de el día que pueda voy a ir a conocer el mar, voy a ir a conocer otras culturas, quiero dar la vuelta al mundo, quiero ir lo más lejos posible de Bolivia, ¿no? Traspasar esas fronteras del nido. Tenemos la referencia, claro, que a Fabiola, entre sus aficiones están el viajar, bueno, estamos corroborando esta afición que ella tiene, comer, la fotografía y el collage. Pero a ver, veamos un poquito esto del comer. Tiene una afición de comer, dice Fabiola. ¿Por qué? Sí, a mí me gusta, quiero decir, y está ligado con el viaje, ¿no? Para mí viajar es conocer la cultura, las, las motivaciones, y si hay algo que define una cultura, es su comida. Entonces, si, no vas, si vas a un sitio y no pruebas su comida y no entiendes sus sabores y no entiendes la razón por la cual comen de una manera o de la otra, te estás perdiendo una gran parte del viaje. Porque el viaje también es esa experiencia que es sensitiva, que tiene que ver con el gusto, que tiene que ver con el olor, ¿no? Y también con la práctica, porque no todas las comidas son de que las pruebas y te encantan, ¿no? Claro. Fabiola es una muy buena comensal. ¿Y cocina también o no? Bueno, cocinar no es mi fuerte. ¿Algún platillo favorito o el que más emociones del paladar le ha causado? Comida de fuera de Bolivia. De afuera, sí. Eh, Déjame pensar. Sí, quizá Chile. Me gusta mucho la comida japonesa. Eh, Comer pescado crudo, es decir, aprender a comer el pescado crudo es de las primeras experiencias que tuve, ¿no? Porque en Bolivia estamos acostumbrados primero a comer pescado de agua dulce, que no sabe como el pescado de mar, y lo segundo es que lo comemos siempre cocido y bastante cocido, ¿no? Muy Frito, cocido, sí. rebozado, está bien muerto, ¿no? Y en cambio los japoneses es exactamente lo contrario. Cuanto más dentro de Japón está marisco y el pescado, se come en un estado todavía más natural, ¿no? Y creo que de las mejores experiencias culinarias que he tenido ha sido en Japón, ¿no? En los onsen, en los ryokan, quiero decir, perdón, en los ryokan, parte de la experiencia es tener una cena con comida muy tradicional de ellos, que son como 20 platitos muy pequeñitos, y probablemente en cada platito viene, pues, yo qué sé, un pedacito de un erizo de mar o un pedacito de algún
tipo de pescado que nunca has visto, un pedazo de anguila, y están fundamentalmente crudos o como mucho tienen un chorrito de salsa soya, ¿no? Entonces, y de las cosas que recuerdo siempre, ¿no? O sea, de que cuando pienso en eso se me hace agua a la boca. ¿Cuán importante es saber romper esquemas, ¿no? Es decir, esquemas internos porque te abren al conocimiento y especialmente a gustar de cosas nuevas. Imagínense Japón, ¿no? Es decir, encontrar en algo del otro lado del mundo algo que pueda satisfacerte. Y bueno, pues te invita siempre a un nuevo aprendizaje. Estamos con Fabiola Morales Franco, cochabambina, muy boliviana, muy querendona también de México, ahora de España, bueno, en Cataluña. Fabiola, y aquí nos despierta la gran incógnita. Ha estudiado ingeniería industrial, tiene un máster en prevención de riesgos laborales, pero es una eximia escritora. ¿Dónde, cómo, cuándo surge este gusto? Es más, aquí vemos que también rompe otro esquema, ¿no? Y nos aparece como una artista en la escritura. ¿Dónde despierta este gusto por la escritura en Fabiola? Mis padres dicen que yo escribía antes de que supiese escribir. Es decir, que cuando era pequeña dibujaba caras en los cuadernos, que yo tenía cuadernos desde que era muy pequeña porque me gustaban mucho los lápices y los dibujos y todas esas cosas. Y entonces yo empezaba a dibujar caras y caras y rostros y rostros y rostros. Y iba hablando mientras dibujaba los rostros, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tengo innato. Y entonces, de mis primeros recuerdos de deseo, digamos, era el deseo de aprender a leer. Porque yo veía a mi abuelo leyendo y me ponía a su lado y me moría de la curiosidad de saber qué era lo que leía, porque mi abuelo estaba horas leyendo, ¿no? Y era de las cosas que esperaba con ansia de cuándo voy a aprender, cuándo voy a aprender, cuándo voy a aprender. Y es algo que no ha cambiado hasta ahora. Luego, a mí me hubiese gustado seguramente estudiar letras y filosofía, pero es que era una carrera que no había en Cochabamba y mis padres no estaban dispuestos a gastar un centavo en una carrera así y fueron bastante como, no, porque de esto te vas a morir de hambre y entonces decidí pues no estudiar la segunda cosa que me gustase más, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la física y se me daba bien y me parecía que, pues, mira, mi ingeniería industrial, que tenía un poco de todo, podía gustarme. Y entonces, pues, me puse a estudiar ingeniería industrial, pero sin ningún tipo de vocación. Yeah. Estamos con Fabiola Morales. Actualmente ella trabaja como consultora freelance para TMS Blue Yonder. En la primera línea de su currículum consta, es socio fundadora de Afasis. Luego nos comentará de ello también. Luego de la pausa, ya que le estamos agarrando el hilo inicial a esta vocación de escritora que tiene Fabiola Morales, vamos a adentrarnos un poquito en sus obras, en sus inspiraciones, en lo que le mueve para escribir. Y por supuesto vamos a hacer, como les decía, un repaso de todo lo que ella ha escrito. Espérennos, por favor.
Estamos con Fabiola Morales Franco, cochabambina, mexicana y española, ¿no? Bueno, catalán, ¿no? Catalana. Sí, para no entrar en el gran debate ahí en España de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ciudadana del mundo y artista, e ingeniera industrial y socia fundadora y consultora freelance y se dan cuenta la gran personalidad que tenemos en nuestra entrevista. Eh, Fabiola, ¿cuál fue tu primer escrito? Porque ha tenido que llegar el momento en el que tanto deseo, tanto gusto ha tenido que ser plasmado y publicado, Sí. sometido a la crítica, ¿no? Sí. Bueno, cuando era pequeña había la revista de Takasimo Patiño que se llamaba El Chasqui, y esta fue las primeras veces que escribí fue porque mi padre me decía, va, si a ti, él me compraba cada mes las revistas, y entonces él también me impulsaba a escribir historias, y entonces íbamos juntos a entregar los cuentos al Centro Simón y Patiño, y entonces creo que empecé a escribir ahí. Y luego pues crecí y durante mucho tiempo estuve sin escribir absolutamente nada, o al menos nada públicamente, hasta que cuando ya salí profesional en el Café Casablanca, que antes era el Metrópolis, que estaba ahí en la España, ya no me acuerdo la otra calle, creo que es Colombia, sacó un concurso literario y decidí, bueno, voy a participar porque, mira, me hace gracia. Y entonces participé y increíblemente gané. Y entonces a partir de ahí pensé, igual podría dedicarme a esto más seriamente. Pero entonces faltaban 2 meses para que me fuese a México y ya pues seguí escribiendo en México de manera privada, ¿no? Luego vine a vivir a Barcelona y pensé que ya llevaba como 9 años estudiando. Primero había hecho la ingeniería, después en México había hecho un diplomado, después había hecho el máster. En Cataluña estaba haciendo el doctorado, y mientras hacía el doctorado pensé, ¿por qué estoy haciendo este doctorado, no? Si yo no tengo vocación de ingeniero industrial, sí, me gusta mucho, es muy bonito, bla, bla, te da dinero, yo qué sé, pero yo lo que quería y lo que yo sabía desde el principio era que yo quería escribir. Entonces dejé el doctorado y me inscribí a la Escuela del Ateneu, que es una escuela muy famosa aquí. No son cursos de un mes, tuve 3 años en el Ateneu, y cuando terminé el Ateneu, el último profesor que tuve, que es un escritor famoso aquí, me dijo, tómatelo en serio, yo te ayudo y tal. Y entonces me escribió una carta de recomendación para el máster, porque claro, el tema es que yo no había estudiado letras. Entonces, que alguien que no tiene una licenciatura en letras quiera hacer un máster sobre escritura, pues no tenía muchos números que me aceptaran, claro. Vamos a ponerlo así. Y también este profesor me dijo, vamos a, ponte un objetivo y escribe un libro. Y entonces, junto con su ayuda, él me estuvo corrigiendo y me ayudó muchísimo en este último año que estuve en la escuela. Y fue como escribí en mi primer libro, que es La Región Prohibida. Entonces, conocí a Marcelo Pasoldán, que es mi editor, que es el editor de Nuevo Milenio. Conocí a Edmundo Pasoldán, a Giovanna Albero, y les envié mi original, digamos. Entonces también ellos me ayudaron, conocí a Liliana Colanzi. Empecé a tener un círculo, ¿no?
de compartir y de compartir experiencias y también de aprender con ellos, ¿no? También conocí a Rodrigo Asbun, que el Tico Asbun fue de las personas que más me empujó cuando yo no tenía ningún tipo de contacto con nadie. Me dijo, no, que tienes que tomártelo en serio, sigue adelante, se leyó todo lo que había escrito, o sea, tengo un muy buen recuerdo de Tico, somos amigos hasta ahora y es de las personas que me empujó más hacia esto, ¿no? A que dejase de ser un hobby o un secreto en mi vida y empezase a ser público. Y entonces, pues se dio que al editor, Marcelo, le gustó mi libro y fue como escribí el primero. Cuán lindo es cuando alguien encuentra gente alrededor tuyo que te impulsa, que te ayuda, pero también cuán importante es dejarse acompañar, porque a veces solemos ser mezquinos y a veces bastante soberbios y no dejamos que otros nos acompañen cuando en realidad la compañía de otro no hace más que ayudarnos a andar en este camino y bueno, pues el resultado y nos está mostrando con su vida misma, Fabiola, es excelente, ¿no? Es decir, en cuanto a hacer lo que uno le apasiona y darle a la sociedad el fruto y el resultado de eso. Entonces, qué lindo que exista este trabajo comunitario, porque al final sí es un trabajo comunitario y muy humano. Fabiola ha escrito La región prohibida, como nos decía, también ha escrito El día de todos tus santos, también relatos como Cascabil, también Vértigos, que es antología del cuento fantástico boliviano, ha escrito El mar fantasma, Carne de mi carne, 11 escritores del Bilsterman, Calles y La desobediencia. De estas que hemos ido señalando, Fabiola, ¿alguna de estas es tu predilecta, la más significativa en tu vida, que le tienes un poquito más cariño que a las otras? No, yo creo que les tengo cariño a todos, pero quizá la que ha marcado una diferencia, porque el 99% son participaciones en libros de ficción y solo La desobediencia es la primera vez que participo en un libro con algo que no es ficción y que es un ensayo, ¿no? Y quizá es como experiencia nueva, ¿no? Queda la desobediencia. Y también porque entro en un campo en el que en principio nunca había tocado explícitamente, y que es el feminismo, y que me ha hecho sentir muy, muy orgullosa, porque he abierto un espacio de mi escritura que antes no existía, ¿no? Y que ahora pues me abre un nuevo mundo. O sea, cada vez que yo escribo un tipo de cuento, ¿no? Como literatura fantástica, pues no, literatura fantástica no era de lo que yo escribía, pero cuando escribí también aprendí mucho, ¿no? Y yo qué sé, en Kafka, que es una antología latinoamericana de cuentos basados en Kafka, también tuve un proceso de aprendizaje y de lectura y relectura sobre Kafka para poder escribir acerca de Kafka. Y lo mismo en Carne de mi carne, que va un poco sobre Frankenstein, ¿no? También entrar en ese género del terror y de la corporeidad de las personas, ¿no? Entonces, cada experiencia que he tenido participando en un nuevo libro me ha aportado, por supuesto. No podría decir, este es el mejor, pero sí que
que puedo marcar un ficción y un no ficción, y de momento el no ficción es único y por lo tanto es como todos hijos únicos, ¿no? Muy querido. Claro. ¿Y qué es lo determinante ahora que señalas esto, ¿no? Lo que es ficción, lo que no. Escribes para un género, luego también para otro. ¿Qué determina eso en Fabiola? ¿Cuándo nacen las obras? En el caso de los libros que son míos, yo determino qué es lo que escribo, ¿no? Y mi escritura, yo diría que es un realismo contemporáneo, un poco intimista, ¿no? No tiene fantasía, terror, no, es más bien contar la vida, ¿no? Y cuando te invitan a participar en antologías, normalmente es el editor quien define el tema, y entonces pues es como un challenge, ¿no? Para el escritor, y también saber en qué temas se quiere meter y en qué temas no. De momento yo me he metido en todos, incluso en el fútbol, que precisamente no es, digamos, mi fuerte, ¿no? Pero he querido, en el caso de la antología de 11 escritores del Wilstermann, quería meterme más en esa parte de humor y de sufrimiento del hincha wilstermannista que está perdiendo constantemente y sufriendo por ese equipo todo el tiempo, ¿no? Que ese equipo que nunca termina de ganar nada y que bien, está bien, pues acaba por los suelos, y aún así vuelve y vuelve y vuelve siempre al estadio. ¿Y cómo así Fabiola se anima a escribir sobre feminismo? Es decir, utilizar la escritura para plantear un tema que, si bien sí es actual, es coyuntural, no hay duda alguna, pero es delicado el tema, ¿no? Y todavía genera muchísimas sensaciones en el entorno. ¿Cómo se anima Fabiola a meterse en ese campo? Sí, yo creo que ha sido un camino. O sea, no, yo creo que desde pequeña uno sabe que hay algo, siendo mujer, sabe que hay algo que la detiene, ¿no? Y escucha ciertos comentarios que no le suenan bien porque alguien te dice todos somos iguales, pero luego cuando pasan ciertas cosas te das cuenta que no todos somos iguales, que hay alguien que tiene más privilegios que los otros, etcétera, etcétera. Y está cuando llegas a la adolescencia, ¿no? Y el medio te vea. En mi caso, el feminista súper mal visto, las feministas, pues, eran mujeres amargadas, mujeres que odiaban a los hombres, incluso este tema estético de, no, porque todas las feministas son feas, y yo qué sé, son lesbianas, que para mí, en mi fuero interior pensaba, pero es que no puede, o sea, ser lesbiana o ser fea o ser gorda, no, o sea, no te hace feminista, ¿no? Pero no lo sabía expresar. Y como a mí me gusta leer mucho, la lectura siempre te lleva a referencias, ¿no? Cuando tú lees algo, los autores siempre van haciendo referencias a otros autores, y es un camino como de miguitas que tú vas siguiendo, y esas miguitas te abren como espacios de luz en medio del bosque, ¿no? Y te encuentras cosas que no esperabas y tal. Y dentro de ese leer, pues empecé a leer cosas sobre feministas, luego pues dije, bueno, vamos a ver de qué va esto. Y empecé a buscar libros sobre feminismo y a entender exactamente qué significaba y cuál era realmente la esencia y por qué hay feministas que se meten con lo estético y dicen, pues ahora me corto el pelo y me rapo. Y ¿qué significado tiene? ¿Por qué lo hacen? O sea, no es un tema de bonito o feo, es un tema de voy a confrontar el status quo, ¿no? Y en ese sentido, pues, en el momento en que entendí que el objetivo claro del feminismo es que todos seamos iguales, no destruir al hombre,
pues es inevitable no unirte a ese sentimiento, ¿no? Es lo que uno quiere es que todos seamos iguales. Y tampoco se puede negar que haya un distanciamiento y que haya una desigualdad. Yo tengo un trabajo como ingeniero en un mundo que es sobre todo de hombres, entonces claro, yo veo esa desigualdad constantemente, ¿no? En el tema no solo de cuando trabajas de tú a tú, sino en la escala, cuando tú tienes que tener un ascenso, cuando te dan una responsabilidad, en quién piensan primero, o cuando tú te acercas a alguien y le explicas algo, siempre es como, bueno, pero es que esta es mujer, a ver que me lo diga un hombre, y entonces cuando llega el hombre y dice lo mismo que yo he dicho, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy típico, los otros no dan pie a la duda, ¿no? O sea, ser mujer muchas veces tiene un hándicap que yo he vivido en carne propia y que muchas mujeres viven en carne propia. También es cierto que hay mujeres que no lo han vivido o que sienten que no lo han vivido o que nunca lo han realmente objetivizado, ¿no? Lo toman como, esto es normal y aquí no pasa nada. Entonces, creo que es el no dedicarme solamente a la escritura, el no ser solamente de letras, también me ha aportado para que pueda tener experiencia sobre feminismo, sobre emprendimiento, sobre mujeres que crean su negocio, que crean... Hay como, es el momento en que mi vertiente escritora, con mis ganas de leer y de entender las cosas y mi profesión netamente masculina, se juntan y pueden crear algo, ¿no? Y en esta, la desobediencia, que es la obra que ha dado pie, ¿no? Que comentemos esto del feminismo. ¿Existe algún personaje, no sé, enigmático, algún personaje que realmente refleje todos estos valores que Fabiola nos está comentando? En el caso de la desobediencia, como es una antología de ensayos sobre feminismo, no está solo escrito por mí, hay muchas escritoras, entre ellas María Galindo, por ejemplo. Está Liliana Colanzi, que es la editora, y Paula Sincebe. Son 12 escritoras que han escrito, cada una desde una vertiente diferente sobre feminismo. Entonces, mi ensayo iba sobre la maternidad, que es un tema que está altamente ligado a las mujeres. O sea, es como una obligatoriedad. Una es antes madre que mujer, es lo que te dicen siempre. Y mi ensayo iba dedicado a eso, a una es mujer antes que madre, y una puede ser mujer sin ser madre. Y ser madre no te hace menos mujer ni no serlo, ¿no? Hay espacio de felicidad en la maternidad y sin la maternidad. Los hombres no se definen por si son padres o no. Ningún hombre le falta algo si no ha sido padre. Un hombre es completo por cómo se ha desarrollado como persona. Y es algo que las mujeres tenemos que entender y que practicar. Nosotras somos nosotras. Y la maternidad es parte de la vida y la maternidad es feliz si tú la deseas. Pero si no la deseas, entonces lo único que harás es ser un ser infeliz y crear seres infelices. Cuán importante comprender estas falsas incompatibilidades que señala Fabiola, ¿no? Es decir, hay incompatibilidades que se han enraizado tanto, que es la que nos ocasiona más bien muchos tabúes y no nos dejan ir adelante, sea individual o sea colectivamente. Y sin duda que la integridad con la que nos habla Fabiola, desde sus ideales, desde sus sueños, desde su vivencia, desde sus estudios, desde su trabajo y desde la relación con los demás, no hace más que corroboremos esto, ¿no? Es decir, que somos primero personas integrales, sin lugar a dudas, y que hay que romper con estas incompatibilidades. Y a mí me parece muy fino, pero muy importante desde el punto de vista de la escritura en el cual ha estado Fabiola,
cómo pasa por distintos géneros, ¿no? Es decir, nos ha hablado de la ficción, después de no ficción, ahora ensayos. Es decir, sea cual haya sido el género, Fabiola siempre ha interpelado a partir de su vista a la sociedad y a lo que estamos, lo que hacemos, lo que creamos y lo que decimos y también lo que desdecimos. Me parece que eso es muy importante que podamos comprender. Y Fabiola sigue escribiendo, va a seguir escribiendo, ¿hay algo que esté preparando ahora? Sí, a mí me gustaría empezar a escribir literatura de viajes, que ya he saltado a otra cosa, Sí. pero que también está ligada con lo que soy. Si hay algo que me gusta muchísimo es viajar. Entonces, trabajo en lo que trabajo, pero luego mi objetivo siempre es ir más lejos, ¿no? ¿Dónde vamos a ir este año? Pues intentemos ir más lejos de lo que fuimos la última vez. Me apasiona conocer otras culturas, me apasiona vivir otras experiencias, enfrentarme con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de vida, vivirla por el tiempo que se pueda, ¿no? Ser de esos que salen de viaje y en vez de descansar, se cansan y vuelven destrozados. Y yo suelo perder uñas en las caminatas que hago y vuelvo toda moreteada y cosas así, ¿no? Pero de las que se levantan 3 de la mañana, 4 de la mañana porque hay que salir a no sé dónde y volvemos al final del día hechos polvo. Y si me preguntas por las discotecas, no tengo la menor idea porque no he ido a eso. Pero sí que me gusta muchísimo conocer otras culturas y otra gente. Y estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Es algo que me gusta mucho. Entonces, yo siempre llevo un cuaderno de viaje, cada vez que viajo llevo un cuaderno de viaje, apunto todo lo que nos pasa y porque siempre hay. No hay viajes placenteros, salvo que incluso cuando los tienes todos contratados y vas con guía, pasan cosas, siempre pasan cosas. Entonces, nosotros intentamos no coger nunca un guía turístico, no hacer viajes planificados, no ir a una agencia de viajes, lo hacemos todo por nosotros mismos y entonces pues es mucho más fácil contar experiencias. Entonces, ahora me gustaría reunir esos cuadernos, porque ya son muchos años, y generar un libro de viajes. Es algo que en Bolivia hay muy poco. Los bolivianos no somos precisamente conocidos por estar por el mundo. Igual hay esa frase de siempre hay un cochabambino en algún lado, pero el cochabambino está viviendo ahí, no está trotando, ¿no? Entonces, me gustaría eso, me gustaría incursionar en esa parte. Y cuán bien nos haría seguir con esos escritos o relatos que nos presentaría Fabiola. Bueno, pues esperaremos ansiosos y atentos cuando se tenga que publicar. Y bueno, felizmente ahora gracias a todo el tema de las redes y todos los medios andamos más informados y con acceso más cercano a este tipo de producciones, que yo creo que al final la gran invitación que Fabiola nos hace es a vivir intensamente lo que nos toca vivir y no ser egoístas y compartirlo con los demás. Yo sé que ha sido demasiado exquisito este poco rato que hemos estado charlando con Fabiola, pero la invitación es grande, no sé, contagiarnos esa motivación, ese entusiasmo, esos ánimos. Es como para, bueno, ya nos da ganas de salir hasta de la cuarentena en la que estamos recluidos. Pero bueno, estamos con Fabiola Morales Franco. Ella es escritora, ingeniera industrial, es máster en prevención de riesgos laborales, ha vivido en Bolivia, en México, actualmente en Barcelona. Fabiola, ha sido un gusto tenerte. Por favor, tu despedida. Pues muchas gracias por haberme invitado al programa
Estoy súper agradecida y la he pasado muy bien charlando contigo. Espero que no sea la última vez y pues eso, y si realmente saco el libro, espero encontrarte para darte la invitación para la presentación y que nos volvamos a ver. Absolutamente, y vamos a ser los primeros estar presentes. Es más, yo creo que ahorita la tarea pendiente que tenemos, y cuando daba lectura de lo que ha escrito Fabiola, es a que podamos leer precisamente. Podemos quedarnos, digamos, medianamente tranquilos sabiendo que alguien escribe, sí. Podemos saber que tiene en título lo que escribe, sí. Pero mientras uno no lea, realmente no va a comprender todo esto que nos ha ido relatando Fabiola, todo lo que engloba la vida de un escritor, bueno, como es Fabiola. Y para nosotros ha sido un gusto tenerla y esperemos que también para ustedes, quienes nos han seguido por Radio Magis y ahora gracias a las redes, también que nos hayan podido ver y especialmente que hayamos podido disfrutar de esta conversación con Fabiola. Y bueno, pues a cumplir con las tareas pendientes, con la invitación de Fabiola a vivir la vida, a disfrutar, a no creernos y no quedarnos con esas incompatibilidades que no existen, a romper esquemas, a ser realmente ciudadanos del mundo, a compartir con toda la humanidad y a dar todo lo mejor de nosotros. Será hasta la próxima oportunidad. Me despido, muy gustoso por esta conversación que hemos tenido. Será hasta la próxima. Hasta luego. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir.